Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy María y hoy os traigo una saga que ha hecho latir a más de uno. Sí, estoy hablando de Una corte de rosas y espinas, o como lo conocemos cariñosamente, ACOTAR. Seguramente ya la has leído o habrás leído algún libro y te suena bastante, así que quédate porque vamos a hablar de cada libro, de los personajes, de teoría y de todo lo que todavía está por venir. Y si no la conoces, prepárate porque te va a gustar y vas a querer leerla. No olvides suscribirte, dejar tu like y decirme en comentarios si eres del equipo Raisan o del equipo Tamlin. Antes de entrar en materia, vamos a hablar de quién ha creado este universo. Sarah Maas, la reina indiscutible de la fantasía romántica. Esta autora nació en el año 86 en Nueva York y empezó a escribir muy joven. Su primera saga fue Trono de Cristal, pero con ACOTAR ha roto con todo. ¿Y qué hace especial a esta autora? Pues su capacidad de combinar la acción con magia, con política, con emociones reales. Tiene unos personajes que crecen, que cambian, que se equivocan, y eso conecta mucho con los lectores. El primer libro, el más conocido de la saga, es Una corte de rosas y espinas, ACOTAR. Este libro está inspirado en La Bella y la Bestia y es el primer libro que nos presenta a Feyre Archeron. Es una humana que mata a un fae sin saber las consecuencias. Entonces fue obligada a vivir en la corte primavera con Tamlin. Feyre entra en un mundo lleno de magia, de secretos y también de maldiciones. Es el libro más autoconclusivo, el que tiene un tono más oscuro y más romántico, pero tiene un giro final que lo conecta muy bien con lo que va a venir después. En este libro pues conocemos por primera vez a Raisan y aunque aparece poco ya te va dejando huella. Es un libro que habla de libertad, de sacrificio, del poder femenino, de los traumas. El segundo libro de la saga es Una corte de niebla y furia. Y aquí es donde empieza, a mi parecer, el verdadero fenómeno ACOTAR. Feyre ya no es la misma. Después de sobrevivir bajo la montaña, sufre estrés postraumático y se da cuenta de que su relación con Tamlin es bastante opresiva. Y entra en escena la corte noche y Raisan como protagonista. Y allá todo cambia. El escenario, los tonos, el estilo, la historia se vuelve mucho más política y mucho más emocional. ACOMAF, este segundo libro, es para muchos y para mí también el mejor libro de esta saga. Es una historia de empoderamiento, de sanación y de segundas oportunidades. Momentos icónicos, pues podemos citar la conexión del vínculo, Velaris, la corte interna. El siguiente libro, el tercero, es ACOWAR, una corte de alas y ruina. En este libro, la guerra llega a Prythian. Feyre se infiltra en la corte primavera, se revelan alianzas, traiciones y también secretos familiares. Y aquí vemos el crecimiento de todos los personajes y el poder que Feyre ha ido acumulando. Si el segundo libro fue más introspectivo, este tercero es pura acción y pura estrategia. Creo que el cierre del libro fue un poquito acelerado, pero sí que se cierran muchas tramas importantes. Además aparecen nuevos personajes, el rey de Iber, Nesta y Elaine, que van ganando protagonismo. Os va interesando la saga, ¿verdad? Bueno, continuamos. El siguiente es ACOFAS, una corte de hielo y estrellas. Este es una novela corta, es tipo epílogo, que muestra cómo Velaris se recupera tras la guerra. Es más un respiro, con escenas tiernas, algo de preparación para la siguiente fase,
es como un intermedio. Y aquí empezamos a ver la lucha interna de Nesta y se preparan las tramas futuras. El quinto libro es Una corte de llamas plateadas, Akosf. Aquí Nesta, tan odiada como amada, ¿vale?, toma el protagonismo. Y junto con Cassian protagoniza una historia de sanación brutal y muy emocional. Este libro profundiza en la salud mental, en la sororidad, la rabia femenina y en el amor en tiempos de guerra interna. Para muchos es la joya que redefine el universo de ACOTAR. Tenemos nuevos personajes como Emery y Wynne, momentos potentes como la biblioteca o la Valquiria, y es un libro que no os podéis perder. En cuanto al futuro de la saga, la autora ya ha confirmado que va a haber más libros. No sabemos todavía quién va a ser el protagonista, será Elaine, Azriel, Lucien. No sabemos si veremos que la historia se cruce tal vez con Trono de Cristal o con Crescent City. Hay muchas teorías y bueno, los fans pues cada uno tiene su opinión, van leyendo entre líneas. No sé qué opináis vosotros que será lo que venga a continuación. Quizás sea Elaine el protagonista. A mí esta saga me conquistó desde el principio. Yo por suerte empecé por el primer libro. No sé si a alguien le habrá pasado de haberse encontrado con los libros siguientes y haber querido ir a por el primero para ver la historia completa. ACOTAR es una saga que me sentó muy bien cuando la leí, cuando la encontré. Me enamoré de Rysand, lloré con Nesta, me reí con Mor. Y lo que más me gusta de esta saga es que sigue creciendo, que todavía podemos esperar más libros, más cosas interesantes. Me gusta que todavía queden cosas por venir. Es una saga con fallos como muchas otras, pero tiene mucha alma, tiene mucho crecimiento de personajes, mucha interacción. Creo que es de esas sagas que consiguen que te animes a leer. Es muy poderosa, muy adictiva también y muy emotiva, absolutamente. Creo que Rysand es uno de los personajes más populares de fantasía en general. Seguramente, si habéis leído los libros lo sabréis. Y parece ser como curiosidad o como cotilleo, parece ser que Hulu quiere adaptar los libros. No sé si para una serie o una película, pero es posible que los veamos en la pantalla. Hasta aquí quedaría el resumen más o menos de la saga, sin hacer mucho spoiler, pero creo que a los que os pueda interesar os habrá llegado y creo que os dará curiosidad leer estos libros. Si has llegado hasta aquí, gracias por compartir este viaje por Prythian. Y no sé, déjame en los comentarios cuál es tu libro favorito de la saga, qué personaje es el que más te gusta, lo que más odias, o qué momento es el que no te ha gustado nada, qué cosa de la autora, qué escena es la que te haya molestado, que no te ha gustado nada, y sobre todo qué pensáis que va a ser el próximo libro. Dale like, suscríbete si quieres, ya sabes que es gratis y nos ayuda mucho, y activa la campanita para ver más contenido de este tipo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, vivimos en la oscuridad para proteger la luz. Un saludo.